Esas dos fechas son 2031 y 2033. 2031, quinto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Aquí hay un público internacional que es importante que comencemos todos, no importa en qué lugar vivamos, a descubrir la dimensión universal del acontecimiento guadalupano. Y segundo, 2033, porque en 2033 celebraremos 2000 años de la redención. El Papa Francisco, el 4 de marzo de este año, ya mencionó por primera vez en un discurso que el año 2031 y 2033 serán referentes para toda la Iglesia Universal. Esto es muy importante porque una inquietud que nació en la Conferencia de los Obispos Mexicanos y una inquietud que nació luego en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, hoy ya ha sido asumido formalmente por el Papa Francisco como pastor de la Iglesia Universal y ha propuesto, recogiendo este sentir mexicano y latinoamericano, que el año 2031 y 2033 sean años de referencia y de renovación que tenemos que empezar a preparar desde ahora. Es decir, llegar a esas fechas con frutos de renovación profunda de la vida, de las familias y por supuesto también de la Iglesia. Ese es un poco el itinerario que vamos a seguir en esta exposición. Ahora sí pasamos al primero. Primer asunto. En el año 1999, 120 obispos mexicanos se encontraban preparando una carta pastoral muy mexicana, muy basada en las situaciones concretísimas de este país. Y en medio de sus reflexiones al momento de hacer diagnóstico, descubrieron algo muy importante, que los primeros renglones de la Constitución Apostólica Gaudium et Spes no estaban puestos al azar. Los primeros renglones de la Constitución Gaudium et Spes no eran meras frases puestas al azar, sino que querían decir que estamos viviendo un profundo cambio a nivel global. La Gaudium et Spes usaba el siguiente lenguaje: el mundo está viviendo cambios profundos y acelerados. A nivel mundial se nota que algo nuevo está tratando de emerger. Y la velocidad con la que este cambio está sucediendo es rapidísima, aceleradísima. Todos, conforme vamos envejeciendo, sabemos que cada año que vivimos parece más corto que el anterior. Hay un proceso como de aceleración histórica normal, fruto de que vamos creciendo. Sin embargo, nunca había sucedido en la historia de la humanidad un sentimiento de aceleración histórica tan profundo como el que estamos viviendo en el momento actual. Cambios tecnológicos, culturales, políticos y aún eclesiales están sucediendo a velocidad acelerada. Y suceden ante los ojos y la conciencia de personas que creímos que el mundo siempre iba a ser más o menos igual. Voy a hacer una pregunta muy incómoda aquí al auditorio, pero es necesaria. Es incómoda y dolorosa, pero necesaria. Levantemos la mano los que nacimos antes del año 68. Véanse las caras, véanse las caras. ¿Sí? Bueno, pues más o menos todos nosotros aquí presentes, fuimos educados en un paradigma cultural, social y hasta religioso que divide el mundo en blanco y negro, en buenos y malos, en precisión matemática, en derecha e izquierda. Y dentro de la Iglesia, todos los que nacimos antes del 68 seguimos pensando y a veces hablando, usando el lenguaje de conservadores y progresistas. Ese paradigma, ese modelo intelectual, ese parámetro cultural
se está derrumbando. Ahora levanten la mano con gran alegría todos los que nacieron después del 68. Fíjense qué bonito. ¿Verdad que se siente bonito? Muy bien. Los que nacen en el año 68, en el año 78, 88, 98, 2008, no viven dentro de ese paradigma del que hablábamos antes, sino que han comenzado a vivir al interior de su conciencia y de su corazón un cuestionamiento profundo a que el mundo puede ser explicado desde un parámetro racionalista, sea de derechas o sea de izquierdas, sea conservador o sea liberal, cualquier racionalismo hoy es cuestionado. Y no porque los que nacen después del 68 tengan lecturas extrañas de autores de vanguardia, sino porque principalmente a nivel cultural, es decir, en la vida real, acá abajo, nos hemos dado cuenta que los grandes racionalismos de derecha y de izquierda no responden a la vida, no responden. Lo mismo ha caído la Unión Soviética, que hoy vemos en grave crisis a todo el mundo que pretendía ser una democracia liberal. Por todos lados vemos revisión de las premisas, de los fundamentos del paradigma anterior y búsquedas nuevas. Estas eran las reflexiones que hicieron los obispos en México en el año 98. Algo nuevo está emergiendo y se atrevieron a decir así en su carta pastoral: esta no es una mera época de cambios, sino que esto es un verdadero cambio de época. No es una mera época de cambios, sino esto es un verdadero cambio de época cuya naturaleza es cultural. Esta expresión fue recogida después, unos años después, por el CELAM en un documento que se llamó Globalización y Nueva Evangelización, Perspectivas desde el CELAM, publicado en el año 2003. Posteriormente, 4 años después, en el año 2007, este concepto es llevado a la tribuna por parte de un humilde obispo de Texcoco, Carlos Aguiar, a las discusiones de la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Y Carlos Aguiar pone sobre la mesa el concepto de cambio de época. Recuerdo que en esa ocasión, allá en Aparecida, hubo un importante cardenal que le dijo a un importante sociólogo católico chileno: el obispo Aguiar está queriendo decir que estamos dentro de la era de Acuario. Eso es muy malo. Y entonces le pidió a este laico que destruyera el argumento de Aguiar. Es decir, había resistencias, había obispos todavía en el año 2007 que creían que el paradigma moderno racionalista seguía funcionando, que el mundo más o menos seguía bajo los mismos parámetros, bajo los mismos caminos. Por ejemplo, que el sentido de autoridad seguía estando sólido, que las instituciones siempre serían respetables y respetadas, que la economía de mercado era la gran triunfadora después de la caída del comunismo, y así otras cositas. Creían que así era el mundo. Y sin embargo, Carlos Aguiar defendió valerosamente que no, que bastaba ver a los nuevos jóvenes para entender en sus lenguajes, en sus preocupaciones, en los signos y señales que utilizan, que algo nuevo está emergiendo, que aquí hay un cambio de época en proceso, realizándose. Y señaló otra cosa muy importante, que la transmisión intergeneracional de valores y la transmisión intergeneracional de la propia fe, por primera vez en la historia de América Latina, se estaba viendo truncada, frustrada, detenida. En otras palabras, que por primera vez la fe y los valores no se transmiten por ósmosis,
como en automático en las familias, sino que familias y matrimonios bien constituidos, felices, a lo mejor del movimiento familiar cristiano, sin embargo tienen hijos escépticos, alejados y que cuestionan de manera frontal aún los valores aparentemente más firmes y seguros de la cosmovisión cristiana. Eso se dijo en el año 2007 en Aparecida. Afortunadamente, este posicionamiento marcó de manera decisiva el documento final de la Quinta Conferencia General. Unos años después, un obispo que había sido encargado de redactar el documento final, un tal Jorge Mario Bergoglio, es elegido pontífice de la Iglesia Católica e introduce en el corazón de la encíclica programática de su pontificado, Evangelii Gaudium, el concepto de cambio de época, para querer decir, el Evangelio de siempre tiene que ser anunciado con alegría, con valor, con optimismo, con esperanza, con misericordia, pero lleno de sensibilidad a las nuevas coordenadas culturales que las nuevas generaciones requieren para poder entender el mensaje de siempre. El Evangelio de siempre afirmado con nuevos lenguajes, con nuevas expresiones, con nuevas formas. Evangelii Gaudium es como una carta magna de la evangelización en el contexto de cambio de época. El Evangelio no cambia, pero justamente por fidelidad al Evangelio, que es anuncio de un Dios encarnado, la pastoral que anuncia el Evangelio tiene que ser igualmente encarnada, es decir, asumiendo los lenguajes, los signos, las esperanzas, la sensibilidad de las nuevas generaciones. De la misma manera, como de hecho sucedió cuando el Evangelio comenzó a difundirse hace 2000 años con Jesucristo y los primeros apóstoles, y después, posteriormente, por ejemplo, en América, a través del acontecimiento guadalupano. Si hoy existen nuestras iglesias, es porque hubo hombres valientes que supieron inculturar el Evangelio en sus respectivos lenguajes, contextos y ambientes culturales. Hoy tenemos que reaprender a hacer lo mismo, y ese es el mensaje en buena medida de Evangelii Gaudium. En otras palabras, como dice la lámina ahí arriba, estamos viendo con nuestros propios ojos el agotamiento del paradigma racionalista que clasificaba la realidad en moldes, en cuadros clasificadores sumamente rígidos. Hoy un joven que nace en el año 78, 88, 98 o 2008 no cree en la rigidez, no cree en la primacía de los conceptos, no cree en las grandes explicaciones totalizantes, pero sí cree en lo intuitivo, en lo emotivo, en lo afectivo, en lo disidente, en lo diferente, en lo que tiene sensibilidad ecológica y perspectiva de género. En otras palabras, una nueva sensibilidad cultural, un nuevo criterio, un nuevo paradigma se está instalando en la conciencia de las nuevas generaciones. Y aquí es muy importante entender que antes de juzgar si el paradigma anterior era mejor o peor, o si el paradigma nuevo tiene ciertos defectos o problemas, lo importante antes de hacer ese juicio moral es entender que Jesucristo ha venido a anunciar una buena noticia a todos los hombres de todas las épocas, incluido esta, con toda su confusión y dificultad. Y por lo tanto, que siempre hay esperanza. El misterio de la encarnación no se agota en las coordenadas culturales de hace 2000 años, sino que se repropone a través de la carne concreta de cada uno de nosotros. El Papa Pío XII decía muy sabiamente: Cristo tiene carne en la iglesia. ¿Eso qué significa? Que el Evangelio de siempre y el misterio de Cristo vivo
se realiza de múltiples maneras, siempre de manera continua. La encarnación se sigue dando a través de la carne concreta, tuya y mía, tuya y mía. Y ese misterio es el misterio de la Iglesia. Por eso el Concilio Vaticano II nos enseña que el sacramento universal de salvación es la Iglesia. Eso no es una metáfora abstracta, significa que nuestro estar juntos, por ejemplo en este día, nuestro estar juntos no es simplemente un fenómeno sociológico, sino es un misterio de comunión de Dios que toma carne a través de nuestra carne y se hace signo sensible para manifestarle al hombre de hoy que hay algo más que esta vida y que la vida del hombre, en otras palabras, tiene un horizonte trascendente en la redención. Siguiente punto. En medio de este cambio de paradigma es evidente que hay búsqueda de nuevas alternativas. Las personas están en búsqueda. Tú y yo estamos en búsqueda. Muchas cosas que pretendían satisfacernos no nos satisfacen. Piensa tú en cualquier cosa, en tus vacaciones, en tu coche, en la música que te gusta, en la comida. Todo puede ser muy atractivo y sin embargo todo termina saturando. Y el corazón siempre se queda inquieto, como esperando algo más, algo más. Las búsquedas son muy profundas. Las nuevas generaciones, los jóvenes, más que nunca viven esto. Porque prueban una cosa, prueban otra, y después de mucho probar, brota algo muy bello y positivo. La inquietud del corazón que dice, nada me satisface, necesito algo más. Eso no es malo. Al contrario, el cambio de época está ayudando a que el corazón humano vuelva a advertir que el mundo, lleno de cosas bellísimas, sin embargo, no es la última palabra para la vida, sino que lo más decisivo de la vida tiene que estar más allá, más allá. Sin embargo, también hay que advertir que hay algunas búsquedas, sobre todo las que realizamos los miembros de la tercera edad, como su servidor, o sea, los que nacimos antes del 68, los viejecitos aquí presentes. A veces no queremos entender esto y queremos seguir juzgando las cosas en clave de buenos, malos, blanco, negro, derecha, izquierda, conservador, progresista. ¿Por qué? Porque nos da miedo pensar de otra manera. Y eso se refleja al interior de la Iglesia cuando se afrontan temas como el de hoy. Para muchos analistas nacidos antes del 68 o herederos del paradigma caduco que se ha caído en pedazos de tipo racionalista, para muchos analistas, aún analistas católicos, creen que los nuevos desafíos que vive la familia son todos negativos y por lo tanto que hay que emprender una gran guerra cultural. Es decir, si ustedes se fijan en este esquema, hoy hay muchos problemas. Normalmente en este tipo de análisis se enlistan todos los problemas. Por ejemplo, la ideología de género se pone además como el problemón más grande y se dice, esto brota de los malos y nosotros somos los buenos. Entonces tenemos que luchar. La manera cristiana de atender estos problemas es a través de la guerra, la batalla, el ataque, la descalificación, el hacer una pequeña comunidad de católicos que de manera defensiva preserva sus valores cristianos y se defiende del mundo malo que está allá afuera. Si ustedes se fijan en este esquema, que es muy atractivo, porque el momento en que hay problemas y sobre todo hay ideologías que desafían la cosmovisión cristiana, es muy fácil que a mí no me guste y que entonces yo en mi corazón nazca una actitud defensiva y entonces que caiga sin querer
sin querer. Aquí sí hay que reconocerlo, la gran mayoría de las personas que caemos en estos esquemas lo hacemos sin querer. Caemos sin querer en una posición de polarización, de guerra, de exterminio, de que más ojalá se acabaran los malos. No sé si me doy a entender. Si ustedes se fijan, esta cosmovisión era muy común antes del Concilio Vaticano II. Cuando el cardenal Ottaviani le presentó el primer borrador del Concilio Vaticano II al Papa Juan XXIII, lo hizo resumiendo los principales errores del mundo contemporáneo y diciéndole al Papa cómo la Iglesia tenía que responder a ellos. El primer borrador del concilio decía así: capítulo 1, condenemos el comunismo. Capítulo 2, condenemos el liberalismo. Capítulo 3, condenemos la masonería. Capítulo 4, condenemos. Era un conjunto de condenas. El Papa Juan XXIII escucha al cardenal Ottaviani, le agradece el bonito esfuerzo y le responde de la siguiente manera. Le responde con una frase que es una paráfrasis de la palabra de Dios. Es muy bonita la respuesta del Papa Juan XXIII. Cristo no ha venido a condenar al mundo, ha venido a salvarlo. Cristo no ha venido a condenar al mundo, ha venido a salvarlo. Si ustedes revisan el Concilio Vaticano II, no hay una sola condena a nada. No hay condenas. Al contrario, hay una teología de la historia, hay una manera de juzgar las dificultades del mundo contemporáneo extraordinaria, centrada en la parábola del trigo y la cizaña. A veces el trigo y la cizaña están revueltos y a Dios Padre le tocará discernir, pero a nosotros lo que nos toca es caminar con cuidado, no sea que al momento de querer arrancar la cizaña vayamos también a arrancar las plantas buenas. No sé si me explico. La Constitución Gaudium et Spes no es una condena al mundo, sino es una invitación para que la Iglesia reconquiste el mundo, abrace los problemas. No es que los embista como guerrero, como cruzado, sino que los abrace con ternura y con paciencia para transformarlos por dentro y mostrar que la redención es posible. Se los digo esto mismo de otra manera que ustedes conocen muy bien por los estudios teológicos que seguramente han hecho. Lo que no es asumido no es redimido. Lo que no es abrazado no se salva. Abrazado en el sentido físico, empírico, como Jesús lo hacía. Esto es muy importante. Esto no significa que no haya graves errores y problemas en nuestro tiempo y grandes desafíos para la familia terribles, fortísimos. Pero la actitud del cristiano no es la del combate, sino la del anuncio alegre y gozoso. Porque hay algo más grande que la lógica de la guerra y de la violencia, que es la lógica de la ternura y de la misericordia. Aparentemente, la lógica de la misericordia y de la ternura es más débil, más tonta, más torpe políticamente. Y sin embargo, es con la que Jesús redimió al mundo, muriendo en la cruz, dando la vida por sus enemigos, que somos tú y yo, con nuestros pecadotes. Por eso es muy importante entender que dentro de las nuevas búsquedas hay algunas que no son del todo sanas. ¿Cuáles? ¿A cuáles me refiero? A las búsquedas violentas, a las búsquedas que polarizan, que dividen. Mientras que hay algunas búsquedas que, aunque tengan deficiencias, mientras no pierdan la brújula de la unidad, de buscar la comunión, de buscar construir puentes,
aunque no sean perfectas esas búsquedas, hacen iglesia y segundo, renuevan el mundo, porque lo hacen menos violento. Estamos en Morelia, por amor de Dios, una de las ciudades, que seguramente todos ustedes saben, más violentas de este país. Si tú y yo caemos en la tentación de la polarización, de la guerra, de creer en la lógica del exterminio, del combate, pues más abonamos a que las heridas sociales que vivimos se agranden. La única manera de curar una herida es limpiarla y luego cuidarla con ternura. Finalmente, una de las cosas que los obispos mexicanos introdujeron en sus aportes allá en el año 98, en su carta pastoral que luego fue publicada en el año 2000 y que pasó a Aparecida y luego al magisterio del Papa Francisco, es que si somos atentos, el origen de este cambio de época, el origen de estos nuevos desafíos es ante todo de naturaleza cultural. La palabra cultura no significa obra de teatro, pintura en un museo famoso. Cultura significa el estilo de vida con el cual nos relacionamos entre nosotros, con la naturaleza y con Dios. Es la forma de relacionarnos entre nosotros, con la naturaleza y con Dios. Cuando decimos que el cambio de época es de naturaleza cultural, significa que no está instalado el cambio de época en los grandes intelectuales o en algún grupillo político por ahí. El cambio de época está acá abajo, en las formas de vida cotidianas. Ese es el origen de las nuevas transformaciones que está viviendo la familia. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son estas nuevas realidades? Algunos querrían tal vez, o esperarían escuchar de mi parte, que les dijera que las nuevas realidades de la familia son la ideología de género, la homosexualidad, la transexualidad, los juegos en internet, las nuevas tecnologías, el uso intensivo de teléfonos inteligentes por parte de los jóvenes. Y claro que todo eso tiene que ver. Me voy a concentrar simplemente un segundo en el tema de sexualidad. Ideología de género, homosexualidad, todos los problemas de la sexualidad nunca son causa, siempre son efecto de algo más. Cuando queremos diagnosticar lo que le viven nuestras familias solo en clave de heterosexualidad, homosexualidad, ideología de género y cosas por el estilo, cuando queremos diagnosticar, por ejemplo, la fractura de las familias solo en clave de infidelidad sexual, nos quedamos en la superficie del análisis, porque los problemas de la vida sexual de las personas, es decir, los problemas de la vida sexual tuya y mía, sí existen, pero son efecto de problemas más profundos. Esto es muy importante desde una antropología sana, cristiana, porque el sexo, con todo lo importante que puede ser, no es el dinamismo principal que define a la persona humana. La persona humana tiene el don de la sexualidad, pero no es el dinamismo principal. Para usar lenguaje freudiano, la libido no es el dinamismo principal. El dinamismo principal lo detectó San Agustín cuando dice: mi corazón está inquieto y no descansa hasta encontrarse contigo, Señor. Es decir, lo que más teme el hombre no es la falta de sexo, es la soledad, y eso es distinto. Lo que más teme el hombre no es la falta de sexo, no es la falta de dinero, no es la falta de salud, no es la falta de éxito social, sino la soledad. Cuando detectamos que el temor más profundo que subyace debajo de todos los temores es la soledad,
podemos a contraluz descubrir cuál es el anhelo, el deseo más importante de la persona humana, que es la compañía, la comunión, el amor, que incluye el sexo, pero que va mucho más allá de él, va mucho más allá de él. ¿Por qué les recuerdo esto, que es fundamental de cualquier curso de antropología cristiana? Porque para diagnosticar lo que está pasando actualmente en la familia, no nos debemos de quedar en la epidermis. Los problemas que se viven a nivel de sexualidad, por ejemplo, entre los jóvenes, entre los matrimonios, entre las familias bien constituidas, no son causas, son efectos. Siempre hay que explorar en niveles más profundos de la persona, y uno descubre que de repente un joven cae en el problema de la masturbación, más por no haber él encontrado sentido a su vida que por estar obsesionado por el propio sexo, que puede haber, por supuesto, comportamientos obsesivos en este terreno. Sin embargo, lo más decisivo es la falta de haber encontrado un gran amor con A mayúscula por el que valga la pena quemar toda la vida. No sé si me explico. Esto es muy importante, muy, muy importante. No lo quiero afirmar como si fueran frases bonitas para el Facebook. Esta argumentación es racional y sigue las pistas fundamentales que el Papa Juan Pablo nos regaló en algunas de las catequesis sobre el amor humano. El ser humano principalmente está hecho para el amor. Esto es verificable, no es una frase para el Facebook. Es verificable cuando yo veo con honestidad mi propio corazón y descubro que lo que más anhela es un abrazo, es vivir en compañía, es encontrar una persona, un gran amor por el que valga la pena jugarlo. Lo que ha sucedido, eso sí, en el momento contemporáneo, es que existe un cuestionamiento de que este micro razonamiento que hemos hecho aquí sea verdadero. Existe un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque los temas que están asociados a la sexualidad y al amor muchas veces están fuertemente estetizados. Es decir, se sustituye la ética por la estética. La apariencia, el aparecer, sustituye al ser. Y entonces hoy vemos a muchos jóvenes más preocupados por la apariencia, y no solo jóvenes, sino adultos, ¿no? Basta ver a cualquier adultillo en la crisis de los 50 como su servidor, que empieza a soñar con traer un carro rojo, ¿sí? Deportivo, por supuesto. Bueno, no lo va a comprar, pero sueña con ello. ¿Sí me explico? Sueña con ello, y en ese sueño marihuano, en el fondo lo que se ve es que la cultura de la apariencia está gobernando la vida por encima de la cultura profunda del ser. Es decir, como que hay un eclipse del corazón y de la identidad profunda, y un volcarse a la superficie, a la apariencia, al buen físico, ¿no? Nuestra sociedad premia a las personas esbeltas, altas, criollas, güeritas, ¿no? Si me explico, todos los anuncios comerciales, no tienen mestizos, tienen criollos. Si me explico, güeritos, sonrientes, con dientes perfectos. Justamente eso sí es parte de las cosas que están afectando fuertemente a la familia. El cambio de paradigma nos está haciendo ciertamente experimentar crisis en dónde está lo valioso, en el ser o en el aparecer. Crisis en el sentido de quién me puede decir dónde está lo valioso, es decir, crisis de la autoridad. Crisis además respecto del modo como mi corazón reacciona ante lo que pretendidamente es valioso. Crisis de la afectividad. En otras palabras, el cambio de época sí tiene algunos elementos críticos indiscutibles. Concentrémonos un minuto. La crisis de autoridad ni la comento porque pues, todos los papás aquí presentes la vivimos, ¿no? Entonces ya sabemos de qué se trata. Pero hay una cosa de la que casi ninguno de nosotros habla
y es de la nueva fragilidad afectiva. Su servidor, que ha dado clases muchos años en la universidad, ha tenido varias experiencias como maestro, en donde de repente algún alumno, alguna alumna en la universidad saca mala calificación en su examen. Y el mero hecho de que repruebe la materia coloca a la persona al borde del suicidio. Yo tuve una alumna, por ejemplo, que quiso suicidarse y saltó del primer piso de la universidad. No lo logró porque era el primer piso. ¿Sí me explico? Debió haber pensado en el tercero, cuarto, quinto piso. Pero no, saltó del primer piso queriendo quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el profesor de metafísica la había reprobado. No sé si me explico. Esto que puede parecer gracioso, o así un poco, ay, qué chistosos, así son los jóvenes de frágiles, realmente no es propio de los jóvenes. Porque tú y yo, cuando nos asinceramos, cuando somos sinceros con nosotros mismos, cuando nos despojamos de la careta sonriente y amable para el Facebook, muchas veces detrás de nuestra sonrisa y de nuestra mirada se oculta, ¿cómo decirlo?, un mar de lágrimas. ¿Cuántas personas no viven, a lo mejor tú y a lo mejor yo, con las lágrimas aquí, todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una nueva fragilidad afectiva, fruto del cambio de época. Estamos viviendo una época altamente emotiva. Emotiva. Tiene esto muchas cosas positivas. Todos los grupos de evangelización lo saben. Lo afectivo es lo efectivo. Si en mi grupo apostólico no abrazo, canto, salto, toco, la gente se va. Si no encuentro una experiencia de calidad y calidez en el trato, la gente se va. Prefiero un grupo protestante en donde sí han sabido leer el cambio de época, al menos en este aspecto. Tiene aspectos positivos, porque el racionalismo de antaño hoy no responde y se valora el corazón, el afecto. Yo creo que eso es muy positivo. Si ustedes leen a Juan Pablo II, a Benedicto XVI o al Papa Francisco, van a encontrar en los tres un gran aprecio a la centralidad de la vida afectiva, a la centralidad del corazón. Es muy nítido en Benedicto XVI, porque es un seguidor de San Buenaventura, en donde el tema del amor y del corazón es lo central, no el tema del intelecto. Sin embargo, también hay riesgos, evidentemente, porque una emotividad tan a flor de piel, en ti y en mí, nos hace ser extraordinariamente sentimentales. Y se nos olvida que para vivir una experiencia emotiva conforme a la dignidad humana, esa experiencia emotiva tiene que estar acompañada de la verdad. Afecto sin verdad se vuelve sentimentalismo. Verdad sin afecto se vuelve rigorismo insoportable. Y así estamos ahora en la iglesia. No sé si se han fijado que existen grupos y personas por ahí, unos que privilegiamos mucho el afecto, al grado que nos olvidamos de la verdad. Y nos volvemos liberales, al fin de cuentas nos sumamos estúpidamente a la moda liberal en turno. Por ejemplo, afirmando que la homosexualidad es conforme al Evangelio. Pues eso es una idiotez, perdonen. Desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico, no hay posibilidad de justificar el comportamiento homosexual. Desde un punto de vista moral. Pero hay otras personitas que en nombre de la verdad tratan a los homosexuales sin caridad, sin tender un abrazo y una mano generosa, aunque haya riesgos. No se atreven. No sea que nos vayamos a contaminar. ¿Sí me explico? Pura verdad, sin ternura, sin caridad. Lo que el Concilio nos enseña, Juan Pablo II nos enseña, y hoy el Papa Francisco actualiza, es que la verdad y la caridad tienen que caminar juntas. Pero una de ellas gobierna, La caridad gobierna la verdad. Nadie se va a salvar por estudiar mucho y por ser un genio de la teología. Nadie se va a salvar. Al final de la vida, todos seremos juzgados en el amor. Es la caridad efectiva
la que va a ser el criterio de juicio para nuestra salvación. Es la caridad, es la caridad. Caridad y verdad tienen que andar de la mano, pero la verdad tiene que ser anunciada con paciencia, con misericordia, con ternura, con tiempo, sin exigirle todo a todos como de golpe. Más adelante vamos a volver sobre este tema. Justamente, ya para finalizar un poco los puntitos que están ahí en la lámina, esto, el que haya crisis de la autoridad, una nueva fragilidad afectiva, el que los rollos, los argumentos racionales hoy rebotan a los jóvenes, aunque estén bien dichos, un argumento racional rebota, no se asimila. ¿Por qué? Porque viene de mi papá, porque viene del presidente de la República, porque, bueno, en este caso es obvio, pero bueno, porque viene de la iglesia, en fin, o sea, cualquier cosa que venga de la autoridad, en México decimos, hasta el agua recetada sabe mal. Es decir, cualquier cosa que venga de la autoridad sabe mal. Esto genera que nuestras relaciones se vuelvan líquidas. Es decir, que se nos dificulte tener relaciones sólidas. En el matrimonio es muy evidente, pero en el sacerdocio igual. ¿Cuántos de los obispos aquí presentes ordenan a un diácono? Tuvieron hasta una conversación con él antes de la ordenación. Y a la semana de ordenado le dice al obispo, pues ya me voy a descubrir mi vocación aquí con Pepita. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque las relaciones hoy, matrimoniales y no matrimoniales, se están volviendo líquidas. Son muy intensas durante 30 segundos. ¿Sí me explico? Pero después de eso se aflojan y se vuelven tenues. De repente tú y yo somos hermanos, aliados. Por ejemplo, si te gusta la política, estamos hasta en el mismo partido, en el mismo grupo, y 2 días después nos estamos traicionando y metiendo un cuchillo por la espalda. ¿Por qué? ¿Será porque el marxismo está entrando en nuestros hogares? No, es por el cambio de época. No es una ideología a nivel académico como antaño, es una ideología a nivel cultural que penetra hasta en las personas que no leen y que hace que las relaciones se vuelvan difíciles de mantener. Por eso es que los matrimonios estamos en crisis, porque las relaciones se vuelven líquidas, porque el para siempre de nuestro matrimonio dura cuanto dure la emotividad que lo sostiene. Y el día en que ya no siento nada, el para siempre se desploma. Esto muestra cómo la estética sustituye a la ética, cuando la emotividad es la que sostiene mi compromiso. No sé si se entiende bien el ejemplo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Y sin embargo, habiendo dicho esto, que claro que existen problemas graves, crisis de autoridad, crisis en la vida afectivo-sexual, y otras cosas, y sin embargo hay esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta crisis, y esto ustedes lo pueden verificar leyendo, por ejemplo, literatura contemporánea, poesía homosexual, viendo tal vez la película más controvertida del momento, en todas las historias, aún en las más polémicas, la estructura del corazón permanece siempre la misma. Piensen ustedes en cualquier película, en el último programa que en secreto ustedes ven en Netflix en las noches, ¿no? Que no le dicen a nadie aquí en la iglesia, pero ahí con su esposa ustedes se dan el permiso de ver alguna película así más o menos subida de tono en Netflix, ¿no? Chesita, así sabrosito, ¿no? Todos los dramas, aún los más polémicos, son precisamente dramas y se vuelven interesantes hasta como historia, porque el corazón no es indiferente a la traición, porque el corazón no es indiferente a la infidelidad, porque el corazón no es indiferente a la falta de permanencia. Cuando alguien que ha hecho una promesa no la cumple, genera dolor en el otro, por más liberal que sea. Esto una y otra vez se repite.
Y desde el punto de vista de esta conferencia, al menos de esta conferencia, que es como un momento de observación, de ver, es importante que para nosotros esto tiene que ser una pista positiva, porque el corazón, aún del más liberal de los hombres, reacciona a favor de la verdad, de la nostalgia de bien, del anhelo de justicia y de belleza. En el fondo, todo corazón se mantiene anhelando el encuentro con un gran amor con A mayúscula. Más aún, justo por eso es que es muy pertinente entender que en el momento del cambio de época, a nivel de iglesia tenemos una gran oportunidad, porque justo que el corazón esté tan anhelante de compañía, está generando una nueva cultura del encuentro. Por supuesto que el encuentro no es como cuando yo salía paseando con mi novia a los 16 años. El encuentro hoy es a través de Twitter, de Facebook, de Instagram. El encuentro es a través, sí, y esas son las nuevas formas de encuentro. Cuando de repente un viejito como yo dice, pero es que eso no es real, eso es virtual. No nos damos cuenta que a partir de esa virtualidad nacen a veces relaciones nuevas. Por cierto, muy nuevas al grado que yo no las entiendo. Cuando mi hija me dice, voy a salir con un amigo, pues está bien, yo me imagino un amigo de la escuela. No es un amigo que conoció por Facebook. No sé si me explico. Entonces yo me espanto. Y me dice, no te preocupes, papá. Ya puse el sensor para que sepas en dónde estoy en todo momento. Ella tiene una nueva relación con su amigo, va a salir con él y también conmigo. Y me trata de tranquilizar, no lo logra, por supuesto, pero me trata de tranquilizar diciéndome que me va a estar mandando mensajes por WhatsApp diciéndome dónde está. ¿Sí me explico? Hay una nueva cultura del encuentro. Las nuevas realidades en el Internet no son enemigos, son un nuevo territorio de visión. Cuando yo veo católicos que dicen, ay no, eso de las redes sociales no es para mí, yo no le entro al Facebook, ni al Twitter, ni al Instagram. Yo lo único que digo es, no entendieron a Juan Pablo II, que hablaba de la nueva evangelización, con nuevos métodos, nuevas expresiones y nuevo ardor. Perdón, si tú quieres hacer apostolado en jóvenes matrimonios, pues más vale que hagas un grupo de Facebook. ¿Sí me explico? Y de WhatsApp. No hay otra manera. Es un ejemplo. Simplemente es un ejemplo para decir, no son enemigos por definición, son nuevos territorios a conquistar. La nueva plaza pública es el Internet. Allí es donde se ganan hasta elecciones. Nadie gana elecciones cerrando calles y haciendo manifestaciones a favor o en contra de la familia en las calles. Hoy, si la batalla no se gana en las redes sociales, se pierde. No sé si aquí haya personas del Frente Nacional por la Familia que saben muy bien hacer manifestaciones monumentales en todo el país, pero que pierden todas las batallas en Internet. ¿Por qué? Porque la nueva plaza pública y la más decisiva no son las calles, es el Internet. Y ahí tenemos que estar como cristianos, siendo buena noticia, por supuesto. Hay una nueva criticidad en el cambio de época, es decir, hay nuevas preguntas, nuevas inquietudes, nuevas inconformidades. Jamás me imaginé que mi hijo me preguntara, ya un joven adulto de 20 años, mi hijo me preguntara, papá, ¿pero por qué no podemos ser más tolerantes con los homosexuales? ¿Qué quiere decir? Que hay una nueva criticidad. Mi hijo aparentemente bien formado, bien educado, con algunos valores en la conciencia y en el corazón, sin embargo, critica. Y critica porque a él le nacen preguntas que a mí no me nacen. Este es el gran momento de que ante nuevas preguntas creemos las nuevas respuestas que requieren esas nuevas preguntas. Lo que sí es muy peligroso es cuando surgen las preguntas y aparece un gran silencio de nosotros como iglesia. Ahorita ya empieza a haber una luz, por ejemplo, en el tema de ideología de género, sexualidad y homosexualidad. Como ustedes saben, la Congregación para la Educación Católica nos acaba de regalar un importantísimo documento haciendo las distinciones fundamentales en materia de género.
y diciendo con claridad que género es un hecho social, primero que nada. Es la manifestación sociocultural de la sexualidad. Tú te vistes como hombre, como mujer, para bien o para mal. Segundo nivel, las teorías de género. Uy, hay muchas. No existe la teoría de género, existen las teorías de género, muy diversas. Por ahí anda un librito diciendo que todas son marxistas, que proceden del marxismo cultural. Error gravísimo de diagnóstico, porque hay teorías de género de corte marxista, existencialista, postestructuralista, hasta de corte aristotélico. Por ejemplo, Martha Nussbaum es una famosa defensora de las teorías de género de corte aristotélico. Hay muchas teorías y finalmente existe, en donde hay un debate, y finalmente existe la ideología de género, que es el uso político de algunas cosas de las teorías de género para el cumplimiento de una agenda política precisa. Lo que los católicos tenemos que denunciar valientemente es ese abuso violento, por cierto, violentísimo, de la ideología de género que separa la identidad sexual de la persona de sus manifestaciones socioculturales. Es decir, separar identidad de género de ideología, de identidad de género de identidad sexual, ese es el problema de la ideología de género. Eso está en el documento de la Congregación por la Educación Católica. No es un documento que condene el género, sino que dice que hay que establecer espacios de diálogo y de discusión para entender lo que puede haber de verdad y darle un horizonte mayor a la luz de una sana antropología cristiana. No sé si me explico. Y esto es bien importante. No todo lo que se dice de género está mal. No todo lo que se dice de género está mal. Finalmente, esta nueva criticidad que nos permite, por ejemplo, entonces, oír nuevas preguntas requiere nuevas respuestas como esta. El Papa Francisco es un genio extraordinario para dar respuestas pertinentes a las nuevas preguntas. En momentos en que en México todavía seguimos poniendo cartelitos que dicen esta familia es católica, no queremos propaganda protestante, el Papa Francisco lo que nos dice es salgamos a evangelizar, no esperemos a estar perfectamente educados y abracemos hasta los protestantes. No sé si me explico. Es decir, una actitud misionera, totalmente volcada ad extra. Para ser fuertes ad intra hay que volcarse ad extra. La fe solo se fortalece dándolo. Es un poco la actitud del Papa Francisco. En los nuevos jóvenes, además de que hay una nueva criticidad, esto se refleja, por ejemplo, en una nueva valoración de la mujer. No hay espacio juvenil contemporáneo que desprecie lo femenino. Tenemos que llegar a tiempo, no tarde, a reivindicar la dignidad y la misión de la mujer en la sociedad y en la iglesia. No está bien como vivimos, no está bien que todavía algunos al interior de la iglesia sigan diciendo que el varón es la cabeza y la mujer es el corazón. Es una manera de decir yo mando y tú chillas. No sé si me explico. El Papa Juan Pablo II, en el documento Mulieris Dignitatem, dice textualmente, cito, la subordinación de la mujer al varón es fruto del pecado y los cristianos no estamos llamados a vivir de acuerdo a la ley del pecado. La subordinación de la mujer al varón es fruto del pecado. Estamos llamados a vivir en unidad los dos, varón y mujer, porque varón y mujer los creó con la misma dignidad y con la misma autoridad al interior del matrimonio y de la familia, con la misma autoridad. Esto es muy importante, pues esta sensibilidad, hoy los nuevos jóvenes, sin haber leído a Juan Pablo II, la tienen defendiendo la importancia del papel de la mujer. Hay un nuevo interés en favor de los pobres y de las luchas por la justicia. Un joven aparentemente apático,
aparentemente neutralizado por el ambiente. Basta con que le violes tantito la justicia o que a un amigo suyo lo lastimes en materia de justicia para que reaccione. En otras palabras, existe una nueva cultura juvenil muy abierta a escuchar el mensaje cristiano, y lo que hace falta es que haya padres y madres capaces de reproponer el cristianismo al interior de estas nuevas inquietudes y sensibilidad. Pasamos a la siguiente y ya vamos a ir terminando porque sé que el tiempo es objetivo. En otras palabras, todo esto que hemos visto se podría decir de la sociedad en general, pero particularmente se realiza y se puede ver y se puede observar en la familia. La familia siempre es un lugar de verificación. Todas las verdades filosóficas, teológicas que tú y yo nos podamos aprender, se verifican, o sea, vemos si son verdaderamente verdad, pues en la familia, ¿no? Ahí es donde la verdad, las cosas, o son o no son. Yo puedo echar conferencias sobre el matrimonio y la familia, hablarle bonito, pero a la hora de que enfrento el rostro de mi esposa y de mis hijos es cuando voy a checar, voy a verificar si mi propuesta es creíble o no. En el fondo, el cristianismo se verifica allí. La palabra verificación la estoy usando mucho porque es una palabra muy saludable para entender que el cristianismo solo es creíble cuando se hace experiencia. El cristianismo, mientras no se hace experiencia, es una hipótesis. Yo puedo tener toda la catequesis cristiana en la cabeza, pero si no hago experiencia de fe, si no hago experiencia de vivir al estilo de Jesús, si no hago experiencia, el tema, por ejemplo, del abrazo y la acogida, para con mi hijo que ya salió del closet y que no sé qué hacer con él, si no hago experiencia en ese momento del Evangelio, entonces el Evangelio se vuelve inmediatamente algo puramente conceptual, puramente formal, puramente abstracto. El cristianismo se vuelve un rollo intoxicante, un discurso aburridísimo, si no hago experiencia. ¿Cómo se hace experiencia del cristianismo? Abrazando. Así. Esa es la gran hipótesis en la parecida. Hagamos escuelas, hagamos comunidades de discipulado, es decir, pequeños grupos de matrimonios que se reúnen y se acompañan, no porque se caen bien, sino porque aunque no se caen bien, saben que hay algo más grande que su antipatía que los convoca a vivir unidos. Por eso es patético cuando en un movimiento eclesial toleramos estúpidamente las divisiones en función de simpatías y antipatías, porque se nos olvida que solo el Evangelio es creíble a partir de nuestra unidad, no a partir de nuestra simpatía mutua. Tú y yo seguro somos bastante insoportables, pero un movimiento evangelizador de familias, y sobre todo de familias en este momento de crisis, cumplirá su misión haciéndose creíble. Y la única manera de hacer creíble la propuesta del Evangelio es mostrando que el amor y el perdón es posible y permanente. Hay un teólogo muy famoso que escribió un libro chiquito, y el título de ese libro es bien elocuente. El teólogo se llama Hans Urs von Balthasar, y el título del libro se llama Solo el amor es digno de fe. Ese pequeño título da en el clavo. Solo el amor es digno de fe. Solo es creíble la fe cristiana cuando yo vivo dentro de una experiencia de amor y de perdón. Y eso sobre todo se verifica cuando dos personas que no se entienden, sin embargo, aprenden a caminar juntas. Eso se llama matrimonio, eso se llama familia. Aquí para los obispos presentes, eso se llama sinodalidad. ¿Sí me explico? Aunque los gringos y los mexicanos no nos llevemos tan bien, tenemos que aprender a caminar juntos como iglesia. No sé si me explico.
Porque hay algo más grande que nuestras idioteces políticas que nos convoca a vivir con fidelidad la fe en Jesucristo. Hay algo más grande que una frontera y que un mundo que nos convoca a vivir más allá de esas fronteras, que es Jesucristo. En otras palabras, el cristianismo requiere de verificación, de hacerse experiencia, para no quedarse en un plano puramente conceptual. Por eso es tan importante reproponer lo esencial cristiano, lo más elemental, que nunca hay que darlo por supuesto. En los movimientos eclesiales a todos nos pasa que ya después de un cierto tiempo creemos que no hay que hablar de lo elemental, porque eso ya por sabido se calla. Eso es una gran tentación. El inicio, el comienzo, lo elemental, siempre hay que reproponerlo. En otras palabras, todo gesto evangelizador tiene que ser querigmático. El querigma es el anuncio breve y gozoso de que Jesús ha resucitado en mi vida. Es decir, que muchas porquerías han sido vencidas por Jesús. Si yo recupero el querigma, lo elemental del cristianismo, no a nivel abstracto. El querigma se puede anunciar con el abrazo, con la acogida, con el perdón, con el reencuentro, con las lágrimas de arrepentimiento por haber lastimado a mi hermano. Si yo recupero eso, empiezo a suscitar una experiencia increíble. Segundo, hago comunidad. Querigmas, o sea, el fruto inmediato del querigma es que nos volvemos amigos. No sé si me explico. Que nace una comunidad. Y tercero, que si eso nos pasa y lo reflexionamos, nos vamos a dar cuenta que nace un anhelo profundo de compartir. Esto que tú y yo hemos vivido, esto que yo viví cuando tú me anunciaste el querigma, quiero que otros más lo vivan. Y entonces el querigma se vuelve comunidad y la comunidad se vuelve misión valiente. Aquí hay que entender muy bien el lenguaje del Papa. El tipo de misión a la que el Papa y Jesús en el fondo nos está invitando no es a la misión minimalista, a dar lo que me sobra del tiempo, a dedicarme a estas cosas cuando me quede algo de tiempo. El tipo de misión a la que nos convoca Jesús y Evangelii Gaudium es a entender que Jesucristo nos invita siempre a la entrega total, porque solamente entregándose radicalmente por Jesús, el trabajo, el negocio, la política, la sociedad se renueva. No sé si me explico. En otras palabras, sí tenemos que aprender a recordarnos mutuamente y ayudarnos a que el tipo de entrega misionera al que nos invita la Iglesia hoy no es, como me decía una monjita, aportar un granito de sal. No, eso sí ya. ¿Sí me explico? Ya basta de la pusilanimidad. Ya basta de las almas pequeñitas que solamente entregan granitos de sal, queriendo con ello decir que son muy humildes. ¿Sí me explico? Muy humildes. No va por ahí. ¿Sí me explico? No va por ahí. Porque detrás de la frasecita esta piadosa del granito de sal, lo que muchas veces se encuentra es la mezquindad. Ser muy mezquinos para lo que Jesús nos está regalando al morir por nosotros en la cruz. El querigma es el anuncio de que un hombre murió por mí y resucitó. Y de esa manera venció mis muchas tonterías. Segundo, eso se suscita a través de un encuentro que genera comunidad. Tercero, si eso es algo bueno que pasa en mi vida, el bien tiene que ser difusivo de sí. El bien tiene que compartirse. Pasamos a la siguiente. Lo voy a decir ahora con palabras de Joseph Ratzinger. Este texto vale oro, ojalá lo puedan tomar, escribir, guardar ahí en su cartera, de veras anótenlo porque es muy valioso. Los señores obispos que no están anotando nada, apréndanselo de memoria, por favor. Es buenísimo. ¿Por qué? Porque después de una plática como esta, fácilmente alguien puede pensar que esta plática fue para reavivar los valores, para que todos nos volvamos misioneros de los valores morales cristianos, gente correcta, gente decente.
Y no es así. De lo que estamos hablando no es de reproponer valores, sino de reproponer la persona viva de Jesucristo. El querigma no es la ley natural. El querigma no es un conjunto de valores. El querigma es el anuncio de una persona viva, de la que nacen muchos valores. Pero es algo anterior a los valores. Es lo único que hace creíble los valores, el que hay una persona que los viva. El querigma está basado en una persona, no en un rollo moral. ¿Por qué es tan importante descubrir esto? Porque algunos cristianos despistados creemos que ser buen cristiano es ser personas de valores y sustituimos la persona de Jesucristo por valores. Y a la hora de la lucha en la sociedad y en la cultura y en la iglesia, luchamos por valores y no por Jesucristo. Cuando se lucha por Jesucristo, inmediatamente los excesos se corrigen. Tengo ganas de partirle la cara al gay que está ahí inventándome la madre. Pero si lucho por Jesucristo, no le parto la cara. A lo mejor él me la va a partir a mí. ¿Sí me explico? Pero decía un maestro mío, por cierto, un maestro muy querido, Rocco Buttiglione, decía, al momento de luchar por la causa de la verdad y de Cristo, a veces hay que llegar al derramamiento de la sangre, pero que la sangre que se derrame sea la nuestra, no la de nuestros enemigos. Se los repito porque es muy importante. En los momentos de luchar por la verdad y por Cristo, a veces hay que llegar al derramamiento de la sangre, pero que la sangre que se derrame sea la nuestra, no la de nuestros enemigos. El cristiano está llamado a dar su vida por los demás, no a quitar la vida a los demás. Por eso es tan importante esta frase de Ratzinger, dice así: la tentación de transformar el cristianismo en moralismo y de concentrar todo en la acción moral del hombre es grande en todos los tiempos. Creo que la tentación de reducir el cristianismo a moralismo es grandísima incluso en nuestro tiempo. Dicho de otro modo, San Agustín enseña que la santidad y la rectitud cristianas no consisten en ninguna grandeza sobrehumana o talento superior. Si fuera así, el cristianismo se convertiría en una religión para algunos héroes o para grupos de elegidos. ¿Cuántos grupitos hay por ahí que se sienten superiores porque son personas de valores? Grupos de aristocracia. Ese no es el cristianismo. Ese es el origen de todas las herejías puritanas en la historia de la Iglesia. Cátaros, albigenses y demás. Todas las herejías buscan crear grupos de gente correcta, perfecta y pura. Los cristianos no somos eso. Somos un montón de pecadores que damos testimonio no de nuestra coherencia, sino de que hemos sido perdonados. No sé si me explico. De lo que se da testimonio no es de la coherencia, que es muy escasa. Nuestros hijos nos lo recuerdan a cada rato. Tú estás en el movimiento familiar cristiano, pero eres un incongruente papá. ¿Sí me explico? Los cristianos no damos testimonio de nuestra coherencia, damos testimonio de que hemos sido perdonados en nuestras muchas porquerías por Jesucristo. De eso damos testimonio. Eso es el querigma, es anunciar que la resurrección es efectiva y no es un mero cuento. Pasamos al siguiente. El Papa Francisco en la actualidad nos está dando una gran lección. El Papa Francisco nos está educando justo en esta pedagogía, cómo ser cristianos en el contexto del cambio de cómo superar los nuevos desafíos y las nuevas realidades de la familia en un momento de cambio cultural acelerado. El Papa, por eso, continúa la enseñanza de sus predecesores. Algunas personas creen que hay ruptura en la enseñanza entre Francisco y Juan Pablo II, sobre todo en cuestiones de moral matrimonial y familiar. Eso es un gravísimo error. El Papa tiene la asistencia del Espíritu Santo, no solo
en los momentos de declaraciones ex cátedra. En todo momento es pastor universal de la Iglesia y nos educa a través de su magisterio ordinario. En particular, un tema que seguramente les es muy cercano, el tema de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en donde el Papa hace un esfuerzo grande por mostrar que la Iglesia debe de ser misericordiosa con todos los matrimonios que han sufrido heridas. Ese tema en particular es un tema de gran continuidad con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Y para que no quede esto nada más a nivel abstracto, el punto más polémico que ha suscitado dudas en algunos es el siguiente. Es cuando el Papa Francisco afirma que no toda situación objetiva de pecado grave es por definición pecado mortal. En otras palabras, que no toda persona que vive en una realidad contraria a la vida del Evangelio, por definición está pecando mortalmente. Porque a veces, desde el punto de vista del fuero externo, es decir, desde el punto de vista exterior, uno puede ver una situación muy chocante, como cuando uno ve, por ejemplo, a un divorciado vuelto a casar. Uno inmediatamente piensa, pues esa conducta no está conforme a la enseñanza del Evangelio. Sin embargo, el Papa Francisco nos muestra que por supuesto que eso no está bien, pero que hay que analizar cada caso para ver si existen atenuantes que no hacen que el pecado se vuelva virtud. No hacen que el pecado se vuelva virtud. Hacen que el pecado mortal, a veces, si hay atenuantes, sigue siendo pecado, pero no mortal, sino veniente. ¿Sí me explico? Para que haya un pecado, el Concilio de Trento y Santo Tomás de Aquino, que no es sospechoso de ser un liberal, nos enseña que para que haya pecado mortal se requieren 3 condiciones en simultáneo. ¿Se acuerdan de esas 3 condiciones? Materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Si falta una de estas características, sí hay pecado, pero no mortal. En algunos casos, a lo mejor pocos, habrá situaciones complejas de algunos matrimonios en que puedan acercarse a los sacramentos, la reconciliación primero que nada, el arrepentimiento, por supuesto, y eventualmente la Eucaristía, aunque desde el punto de vista exterior parezca que viven de una manera totalmente distante y distinta a la norma evangélica. Esto pueden encontrar su justificación doctrinal en el libro de Karol Wojtyła, Persona y Acción. En el libro filosófico de Karol Wojtyła, Persona y Acción, se enseña, se explica y se profundiza en cómo una misma verdad objetiva se asimila de maneras distintas por sujetos diversos y por qué uno tiene que tener paciencia pastoral con el grado de asimilación de la verdad objetiva con todos para brindarle a todos un camino de reencuentro pleno con Jesucristo. Amoris Laetitia es una invitación no a modificar la doctrina, sino a crecer en paciencia, para que no importa en qué dificultad se encuentre un matrimonio, siempre encuentre camino a través de nuestro abrazo, siempre diciendo la verdad, pero siempre teniendo paciencia. No sé si me explico. Si yo me siento tentado a decir la verdad sin caridad, es mejor que me calle la bocota, porque la verdad sin caridad destruye. Y la caridad sin verdad también. Pero si yo no puedo decir la verdad sin una inmensa y radical caridad, de esa que duele, si yo no puedo decir la verdad con caridad, es mejor que me mantenga en silencio para no destruirle la vida a la gente. No sé si me explico. Pues eso es lo que dice el Papa en Amoris Laetitia, que la misericordia es un método que nos enseña a acompañar, a discernir y a integrar la fragilidad.
los matrimonios frágiles, es decir, los aquí presentes. ¿Sí me explico? Todos nosotros somos matrimonios heridos, frágiles, muchas veces lastimados, queriendo y sin querer, y necesitamos, para reencontrarnos con una vida más plena en Jesucristo, que alguien nos quiera, que alguien nos perdone y que alguien nos tenga paciencia a pesar de nuestras torpezas. Eso es lo que anuncia el Papa. El Papa de esta manera anuncia una verdad objetiva y clarísima, y es como un faro para poder responder al cambio de época en materia de matrimonio. Pasamos ya al final. Hermano, no se me distraiga. Providencialmente, todo esto está sucediendo a unos cuantos años del aniversario de la redención y del acontecimiento guadalupano. No voy a leer Manamina, es un texto muy conocido, espero que por todos los aquí presentes, pero es un pequeño texto del Nican Mopoua, el mensaje que María de Guadalupe le regala a Juan Diego, y en donde nos recuerda María que no importa qué situación tú y yo vivamos, no importa qué tipo de matrimonio fracturado, desgarrado, incompleto, etcétera, nos encontremos, porque ella siempre, siempre, con ternura nos corregirá. Hay una escena muy bonita de los encuentros entre San Juan Diego y María de Guadalupe que es muy elocuente a este respecto. Hay un momento en que Juan Diego, aunque sabe que María de Guadalupe espera algo particular de él decide valerse de sus propios medios y de su gran ingenio para hacer el bien al margen de la Virgen. Su tío está enfermo y entonces él dice, aunque la Virgen me ha pedido encontrarme con ella, yo me voy a ir por otro camino para ir a atender a mi tío enfermo. En ese momento María de Guadalupe se le aparece. Y lo interesante es que no le reprocha su pecado en la cara, sino le dice estas palabras. Juan Diego, Juan Dieguito, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso en mi regazo? Que no haya preocupación, enfermedad, cosa alguna, que te mortifique, porque María siempre nos ofrece un gesto de paciencia y de caridad para que aún después de nuestra traición nos reencontremos con su Hijo Jesucristo. En el año 2031 tenemos que celebrar esto, no celebrar una mera devoción particular, celebrar que hemos encontrado un camino a través de la misericordia de Jesús, que ha llegado a nosotros a través de María. Eso es lo que vamos a celebrar en 2031. Quiero pensar que el movimiento familiar cristiano, como en general toda la pastoral familiar de la Iglesia en América Latina y en el mundo, lo importante es que celebremos esta fecha para celebrar lo que dice este texto, para celebrar que la misericordia es método y que siempre hay camino y esperanza para todos. En el año 2033 será el aniversario de la redención. No me extrañaría que el Papa convoque un jubileo o algo así del año 2031 al 2033, porque es imposible que lleguemos a esa fecha sin celebrar la resurrección de Jesucristo. Quiera Dios que también todos nosotros la celebremos, no como el jubileo pasado, que en el año 2000 muchos vivimos el jubileo como, quién sabe en la cabeza en dónde la teníamos, ¿no? Lo importante es celebrarlo entendiendo su significado, que Jesús da camino a todos, que resucita también hoy. Y si eso lo hacemos, eso significará la renovación de nuestros movimientos eclesiales. El movimiento familiar cristiano, ustedes lo saben, es un movimiento importantísimo al interior de la Iglesia Católica, tiene seguramente una responsabilidad enorme, primero de ser evangelizado de nuevo con el querido, segundo de construir comunidad y comunión, no tolerando las divisiones estúpidas que brotan de nuestra mezquindad, sino arriesgando siempre al perdón y al reencuentro. Y tercero, seguro el movimiento familiar cristiano podrá dar un testimonio grande y un gran servicio a la Iglesia si se vuelve altamente misionero. Hay muchos espacios y ambientes, pienso yo que trabajo en universidades públicas y demás, en donde ni de lejos se conoce. Qué maravilla sería que el movimiento familiar cristiano penetrara las universidades, los sindicatos, los movimientos populares, los mercados, los comercios, los partidos políticos, el gobierno. Porque el movimiento familiar cristiano es un movimiento laical y
Principalmente tiene que potenciar la identidad de los fieles laicos, que no es vivir en la sacristía. La vocación de los fieles laicos no es cargar el incensario, es transformar el mundo según Cristo. Y por eso los matrimonios que descubren a Jesucristo al interior de este movimiento tienen también que asumir la agenda laical por excelencia, que es la doctrina social de la Iglesia, y de esa manera anunciar que algo bueno y nuevo han encontrado a través de este movimiento. Ojalá todas estas cosas se puedan ir dando en los próximos años y de esa manera ayudemos al Papa y a la Iglesia. Pasamos a la siguiente lámina. Ayudemos al Papa, otro clic, al Papa y a la Iglesia a que esta época aparentemente difícil que nos está tocando vivir como sociedad sea una época en donde todos podamos estar orgullosos de que dimos todo lo que teníamos que dar y no nos quedamos con nada. Que nadie vaya a recordar a nuestra generación como una generación mediocre y tibia, sino como una generación en donde la misión de la Iglesia renació. Muchas gracias.